a compartir nuestro PPT. Me indican, por favor, si se puede ver. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, vamos con la semana 2, las bases biológicas del comportamiento. ¿Qué es lo que viene en el examen rápidamente sobre esta semana? ¿Qué viene? Esto es muy claro y anoten. Es la relación entre el sistema nervioso y algún proceso psicológico o comportamiento. Ese es, o al revés, el comportamiento, algún proceso psicológico y alguna zona cerebral, área cerebral. Y en ese sentido, si hablamos de área cerebral, hablamos de hemisferios, lóbulos, zonas precisas del lóbulo. Por ejemplo, el lóbulo frontal puede ser el Broca o el Wernicke en el lóbulo más bien temporal. Y si hablamos de esa zona neurológica, ustedes lo saben muy bien, hablaríamos, por ejemplo, si es que hay una lesión de la pérdida de alguna función psicológica, en este caso del lenguaje. Si la lesión está en el frontal y daña el Broca, me refiero al lóbulo frontal, principalmente el hemisferio izquierdo, estaríamos hablando de algún problema en la articulación del lenguaje. La persona no puede emitir correctamente las palabras. Pero si hay una lesión en el lóbulo temporal, más bien, y daña el Wernicke o el Wernicke, estaríamos hablando de algún problema de comprensión del lenguaje. Y la persona evidentemente no va a poder comprender el lenguaje que escucha. Como está claro, es entonces la relación entre una zona cerebral y algún comportamiento o proceso psicológico. Entonces, aquí vemos en nuestras imágenes del PPT, nos plantean en cuál de las imágenes se visualiza la actividad del sistema nervioso. Cuando corremos, aquí se está haciendo footing, evidentemente el sistema nervioso está coordinando la marcha, en este caso rápida, de correr, ¿no? El equilibrio. Pero también cuando dormimos, también, por ejemplo, vamos a ver aquí que las zonas vinculadas es el sistema reticular. Al dormir, el sistema reticular activador descendente, ¿no? O cuando comemos también, parece que no fuera así, pero el sistema nervioso periférico, ¿no? La médula va a conectar con este sistema que va a coordinar incluso el comportamiento de comer, ¿no? O sea, el sistema nervioso comanda todo el cuerpo, todo el organismo, ¿no? Y para eso tiene un sistema nervioso central, el encéfalo, la médula espinal, y también un sistema nervioso periférico. El periférico tiene que ver mucho con este comportamiento, por ejemplo, del comer, del hambre, el apetito. Las emociones acá, ¿no? Este personaje un poco gracioso, las emociones también por el sistema nervioso periférico, sus ramas simpáticas y parasimpáticas, se conectan a la médula y al cerebro. El sistema nervioso periférico, las ramas simpática y parasimpática son bastante autónomas. Eso nos permite adaptarnos rápidamente a situaciones en términos emocionales. Podemos rápidamente reírnos o, por ejemplo, también enojarnos o perder el apetito rápidamente si es que tenemos una mala noticia mientras comemos. Y también al estudiar la percepción, la memoria, tienen que ver directamente con la actividad encefálica del sistema nervioso. Entonces vamos a ver esta semana algunos subtítulos. Vamos a ver el sistema nervioso central, ¿no? Y el periférico, que es la división básica del sistema nervioso, el central y el periférico. Toda central tiene una periferia, alrededor de la central. El sistema nervioso tiene un
una parte central de nuestra computadora, nuestro disco duro, y la periferia, ¿no? Todo lo que sale del centro hacia todo el cuerpo, aquí en verde más o menos, en la figura que está al lado derecho. Pero también hay estructuras importantes, como el sistema límbico, que estaría en la parte central interna del cerebro, no todos son hemisferios, que también se le llama al sistema límbico, al cerebro emocional, porque ahí se encuentran estructuras vinculadas a estos procesos. Y luego vamos a leer de lo que hoy día es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral hoy día, por ejemplo, sustenta mucho formas de entender el aprendizaje humano y por lo tanto la educación. Hoy día se habla de neuroplasticidad o se habla de neuroeducación, porque el cerebro todo el tiempo se reorganiza y eso se llama plasticidad cerebral y es importante hoy día en las neurociencias y se señala mucho. Vamos a ver que el sistema nervioso tiene una unidad básica, estructural y funcional. Después de esa unidad ya no lo haríamos del sistema nervioso propiamente, ¿no? Hablaríamos de partes de la neurona, pero la neurona tiene que ser íntegra, es la unidad básica. La unidad básica del sistema nervioso central, periférico y de todo el sistema nervioso humano. Se caracteriza por tener una central, un cuerpo celular, ¿no? En el centro, el núcleo, donde se va a procesar la información y a su vez va a mandar el mensaje hacia la dendrita, constituida por el axón. El axón está forrado, entorchado de mielina, que permite una mayor cantidad y sobre todo mayor velocidad en la transmisión, ¿no? Ya saliendo de la parte central de procesamiento y sale la información hacia la otra neurona. Entonces, el axón, hasta llegar a la parte final, el botón terminal, que va a conectarse con otras neuronas a través de las dendritas de estas, que van a llevar la información al núcleo de la siguiente neurona. Entonces la neurona recepciona, conduce, transmite, ojo, recepciona, aquí recepciona, conduce en el axón y en toda la dendrita y transmite señales electroquímicas, electricidad, básicamente cuando viaja a través del axón en unos saltos basados en una base también química, pero que finalmente es una señal eléctrica, bioeléctrica, pero cuando va a pasarse a la siguiente neurona hay un proceso importantísimo llamado sinapsis neuronal. La señal eléctrica llega a las zonas más extremas de la neurona y allí va a llevar a que se produzca la segregación de sustancias químicas que son mensajeros que van a llevar a través de esas sustancias químicas el mensaje a la siguiente neurona. A través de ese contacto, ¿no? De micras, no es que la neurona esté completamente, digamos, fuertemente selladas entre sí, unidas. Hay una micro, ¿no? Separación donde se va a dar esta sinapsis y la bioquímica va a llevar el mensaje y luego en la siguiente neurona, al captar el mensaje, nuevamente va a viajar en términos eléctricos por la neurona y así sucesivamente. Estas sustancias químicas son fundamentales para la transmisión de la información, por lo tanto, y se denominan neurotransmisores. Y esto se denomina espacio sináptico donde se da la transmisión de información. Por lo tanto, si se modifica el neurotransmisor, si hay más o menos neurotransmisores, ¿no? O se impide su transmisión, hablamos entonces de algún tipo específico de comportamiento.
Las neuronas pueden ser sensoriales o motoras y entre ellas las interneuronas. Por ejemplo, el receptor sensorial llamado retina en nuestra vista, en nuestros ojos o bastones, van a recepcionar la señal. Una vez que se procesa aquí en los receptores, digamos también olfato, también a nivel auditivo, también de la piel, a través de los mecanorreceptores, ¿no? Se envía la señal por estos aferentes sensoriales, nuestras neuronas aferentes que reciben información y viajan rápidamente, ¿no? Desde el receptor que ya las procesa, van a llevar la información hasta la siguiente neurona, pero generalmente van a pasar a través de una especie de intermediario que va a direccionar o redireccionar la señal. Tenemos neuronas especializadas para ese trabajo, llamadas interneuronas o neuronas integradoras, porque integran y redistribuyen la información que viene aferente, que viene de los receptores sensoriales. Una vez que se reformula, se integra la información, se envía ya ahora, por ejemplo, pasando ya la médula espinal, a neuronas efectoras o motoras. Como su nombre lo indica, van a producir una actividad y van a llevar, por ejemplo, la información ya procesada a un músculo. Por ejemplo, veo algo que voy a escribir, lo vi, se procesó, pero luego ahora voy a copiar esa palabra, voy a escribirla a manuscrito y ahora mi sistema nervioso va a llevar a que escriba, y escribir implica que hay, ¿no?, un sistema nervioso efector o motor que va a llevar a que haga la actividad de escribir. Y todo comenzó por un receptor sensorial y todo un proceso largo, pero rápido, que me lleva también a escribir. Entonces vemos ahí neuronas aferentes o sensoriales, interneuronas o integradoras o integrativas, y neuronas efectoras o motoras, como los tipos más importantes de neuronas. La estructura del sistema nervioso, hablamos acá de las partes, por lo tanto, del sistema nervioso. Aquí está en forma de cuadro sinóptico. El sistema nervioso tiene dos partes. El sistema nervioso central, acá en amarillo, en la parte de arriba, y en el dibujo, la parte en naranja. Espero que se vea así en sus pantallas. Y la segunda parte, el sistema nervioso periférico, en azul, la periferia, lo que está alrededor del central. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es lo que está dentro del cráneo y también en nuestra columna, ¿no? Entonces está protegido el encéfalo y la médula espinal por hueso, que es muy importante, es una especie de, digamos, de exoesqueleto, de coraza que protege evidentemente incluso la médula, que es una zona central. Y el encéfalo, a su vez, lo que está dentro del cráneo. Entonces tenemos sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Ahora veamos el encéfalo. En el encéfalo tenemos el cerebro, básicamente los hemisferios, el cerebelo, que es pequeñito, que está acá, pero no por chiquitos menos importante, muy importante, para los movimientos, por ejemplo. Y el tronco encefálico, la base, debajo de los hemisferios, hay una estructura efectivamente como un tronco que sostiene, tronco de árbol que sostiene la parte superior. Ese tronco encefálico en la parte inferior te va a conectar luego con la médula. Se divide en tres partes. La parte más superior o más cercana a los hemisferios, en la parte inferior, por lo tanto, es el mesencéfalo, la parte intermedia, la protuberancia y el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo va a conectar inmediatamente con
la médula espinal. El sistema nervioso periférico, en azul aquí, tenemos el sistema nervioso periférico somático y el autónomo o vegetativo. El somático está constituido por los nervios craneales y espinales. Somáticos son voluntarios. Si yo quiero escribir, estoy inervado por el sistema nervioso somático periférico. Pero el sistema nervioso tiene subsistemas que son bastante automáticos o vegetativos, son autónomos, no requieren necesariamente de una orden que venga del centro del cerebro, sino que pueden actuar, iniciarse, arrancar de una forma bastante independiente, como por ejemplo cuando vemos un peligro y comenzamos a correr o a saltar. No estamos pidiendo al cerebro permiso para reaccionar. Eso lo hace el sistema nervioso simpático y reaccionamos ante el peligro de manera rápida. Para eso sirve el sistema nervioso autónomo, ¿no? Tiene una especie de software que se activan solitos. Claro, mientras se activan están enviando la señal a la central, pero ya se activaron. A diferencia del somático, que va a esperar siempre la inervación o la señal del cerebro para que se active. Por lo tanto, son muy voluntarios, pero dependientes de la inervación del comando central. El periférico, no. La digestión, los pulmones, el corazón, la respiración y otros son inervados fuertemente por el sistema nervioso autónomo. Y en psicología se relacionan mucho con las emociones. Ahora vamos a ver el sistema nervioso central, que lo podemos dividir estamos viendo primero jóvenes las partes o estructuras para luego ver sus funciones, porque el examen nos van a preguntar la función de cada parte, ¿no? Ojo ahí, no es que estemos aprendiendo la anatomía, revisamos las partes de la estructura del sistema nervioso para luego preguntarnos sobre su funcionamiento vinculado al comportamiento humano. Entonces tenemos primeramente en el sistema nervioso central, tenemos el encéfalo, el tallo encefálico en la parte inferior, el cerebelo en la parte cercana al occipital e inferior, y la médula espinal, que la podemos dividir en cervical, torácica, lumbar y sacra, por los huesos de la médula que protegen esta zona del sistema nervioso central. Evidentemente, el sistema nervioso central es el comando, principalmente las zonas del encéfalo, los hemisferios, el cerebro y también en menor medida el tronco encefálico es la zona central, digamos, el comando, el procesador central. Por lo tanto, gracias al encéfalo podemos pensar, imaginarnos cosas, ¿no? Pero también tenemos reflejos para poder actuar de inmediato, un sistema nervioso un sistema nervioso autónomo que nos permite reaccionar con una emoción y también con una acción que nos protege, por ejemplo, para reaccionar rápidamente en lo posible ante una caída. Deglutir también, aquí las zonas del tallo encefálico y van a inervar todo lo que es el tragar, toser, estornudar, pero también el deglutir. Y el equilibrio, las zonas del cerebelo y asociadas con el lóbulo parietal, pero el cerebelo, muy en particular, el equilibrio, muy importante para la marcha en el ser humano, ¿no? El cerebro tiene también una corteza cerebral. Corteza es como la corteza del árbol, es la capa más externa, es la parte que está inmediatamente debajo del cráneo. Sigue la meninge, ahí está la corteza, la parte más externa del cerebro y la más importante, porque en términos evolutivos, según la teoría de la evolución, el cerebro humano es macrocefálico en términos de corteza. Tenemos más corteza que los primates.
incluso. Y donde somos macrocefálicos, de hecho, es en las zonas frontal, en la zona denominada, ¿no?, la que está más externa, la que está debajo de nuestra frente, prefrontal. La zona prefrontal es corteza en gran parte y es la zona más, digamos, propiamente humana y donde también se van a procesar los comportamientos más complejos como la moral y el razonamiento. Entonces, la corteza está rodeando todo el hemisferio, ¿no? Y llega a pesar en el adulto 1.350 gramos, ¿no? Para que vean ustedes que es importantísima. Y es en realidad el lugar donde se van a procesar lo más complejo del comportamiento humano. Tanto motor, sensorial, como también cognitivo, como por ejemplo memoria y pensamiento. Entonces tenemos corteza cerebral, mayor en el frontal, pero también en el temporal, parietal, occipital, aunque también podríamos hablar de que el cerebelo tiene por su parte, de manera bastante separada, tiene también una corteza cerebelosa. Ahora vamos a ver los hemisferios. Cada hemisferio, todo el cerebro, todo el sistema nervioso, todo el encéfalo, por lo tanto también, ¿no?, trabajan en unidad, son una unidad, pero podemos encontrar, y eso es lo que la investigación nos dice, funciones más o menos específicas, diferentes, de acuerdo a cada hemisferio. Hay una especialización funcional o de las funciones en el sistema, en el encéfalo, en términos de hemisferios. El hemisferio izquierdo es el que procesa el lenguaje, principalmente hablado y escrito. El lenguaje hablado, particularmente el hemisferio izquierdo, lóbulo temporal, junto con el escrito, donde se añade también parte del parietal y occipital, el lenguaje. Por lo tanto, es fundamental el hemisferio izquierdo, pero también el razonamiento, el cálculo, la planificación, la imaginación. Todo eso, la imaginación en el sentido de que construyo o resuelvo problemas a través de, como la geometría. Aquí está el razonamiento geométrico y matemático también. Entonces, en el hemisferio izquierdo, y por lo tanto también está vinculado directamente con el razonamiento científico, con pensar en causas, en efectos de la naturaleza y en las ciencias, la habilidad matemática, y controla el hemisferio derecho, la zona izquierda del cuerpo, incluyendo la mano. Entonces, el hemisferio izquierdo controla la zona derecha. Me corrijo, el hemisferio izquierdo va a controlar la parte contraria del cuerpo, la zona derecha, como la mano derecha. A eso se llama función contralateral, importantísima. El hemisferio derecho también, a su vez, va a controlar la zona izquierda del cuerpo, el hemicuerpo izquierdo. Entonces, es una función cruzada, así funciona el cerebro. El hemisferio izquierdo inerva la parte derecha de mi cuerpo y el hemisferio derecho inerva, controla la zona izquierda de mi cerebro. Función contralateral. Y estas funciones se conectan en los hemisferios, se conectan con el cuerpo calloso, que es una especie de entorchado, si queremos ver una relación con algo que conocemos, cuando se entorchan varios cables para que vayan juntos, como lo hace un electricista, algo parecido es el cuerpo calloso, ¿no? Una serie de conexiones entre los hemisferios. El hemisferio derecho no se va a especializar en el lenguaje, pero sí se va a especializar en un sentido no tan, digamos, de la razón sistemática, de la razón ordenada, como para pensar y razonar ciencias o poder entender el lenguaje con una gramática. El hemisferio derecho más bien es más intuitivo, tiene un procesamiento que rápidamente procesa diferente información.
A diferencia del izquierdo, que procesa la información más ordenada y de manera más sistemática, con el lenguaje, por ejemplo. En cambio, con el hemisferio derecho, por ejemplo, cuando vamos a tomar un carro al paradero, ahora y en tiempos más presenciales, mientras vienen los carros, hacemos cálculos para tomar el transporte público. Hago un cálculo del tiempo que va a tardar tal o cual carro que estoy viendo que llega. No hago cálculos, sencillamente mi hemisferio derecho me ayuda y simplemente rápidamente saco una conclusión. Tomo este que viene, sin estar calculando distancias y rapidez. Lo tomo de inmediato, por intuición, porque hay un conocimiento rápido que integró diversa información y sin que sea sistemática, pero que me lleva a una conclusión. La imaginación en términos generales, o sea, las tres dimensiones, veo una película en mi cerebro cuando me imagino algo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esa imaginación la procesa el hemisferio derecho. Y es la que usan mucho los artistas cuando pintan. Se imaginan algo en el cerebro y lo reproducen o crean cosas. Al igual que el músico, ¿no? En el hemisferio derecho, en la corteza auditiva, que estaría en el lóbulo temporal, se procesaría mucho el sentido musical. Y por lo tanto, las tres dimensiones vinculadas al arte y la imaginación con el hemisferio derecho. Lóbulos y áreas corticales. Luego de haber visto los hemisferios, el hemisferio izquierdo más lingüístico y el vinculado al razonamiento, y el derecho más artístico, en el sentido de que organiza la información de manera global, ¿no? Y más visual, más simbólico, el derecho. Vamos a ver ahora los lóbulos. El lóbulo frontal, el parietal, el occipital y el temporal. A ver, el verde, ¿cómo se llama? Aló, quiero escucharlo por el micro rápidamente, se nos va el tiempo, jóvenes. ¿Cómo se llama el color verde? Lóbulo temporal. Temporal. El color naranja, aquí. Frontal. Frontal. Y acá atrás, en crema. Occipital. El occipital. Muy bien. Y este azul, o medio azul. Lóbulo parietal. Bueno, también tienen, ya acá estamos viendo las divisiones del hemisferio, son los lóbulos. Se dividen en lóbulos y tienen su nombre a partir del cráneo, los huesos del cráneo. El lóbulo frontal, que está al frente, efectivamente. Aquí está la zona prefrontal, ¿no? Aquí están los procesos llamados más complejos y típicos del ser humano. La planificación. Todo el tiempo planificamos el comportamiento. Si yo te pregunto qué vas a hacer después de clases, tu cerebro ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Cada vez que tú quieres hacer algo, tu cerebro ya trató de anticiparse. Eso es típicamente, ¿no?, de los mamíferos, pero también, más todavía en el ser humano, en el lóbulo frontal. Está el razonamiento, pero también la memoria a corto plazo, que nos permite justamente planificar y reorganizar la información. Y también en el lóbulo prefrontal y en todo el frontal está la personalidad, porque acá están los valores y la moral. Una lesión aquí podría llevarnos a perder nuestro comportamiento ético. Por ejemplo, no comprenderíamos o no seguiríamos las normas sociales. Entonces, el lóbulo frontal, en la medida que planifica y organiza la información, también lo hace con el movimiento. Los movimientos más finos que tenemos los seres humanos es cuando hablamos y cuando escribimos. Esa planificación de esos movimientos tan finos para escribir o para hablar, decir R, P, S, L, L, la P, diferenciarla de la D con un movimiento en mi lengua, en mi aparato fonoarticulatorio, que es tan fino, lo organiza, lo inerva el lóbulo frontal. A través de la zona de Broca, por ejemplo, está la articulación del lenguaje hablado. Una zona especial, ¿no?, para escribir, que conecta el lóbulo frontal con las zonas
motrices más cercanas a la sensibilidad general del otro lóbulo, porque son vecinos al parietal. Por lo tanto, esta zona del frontal permite la escritura, muy conectada a la sensibilidad parietal, que lo da el parietal, y se planifica la escritura en el frontal. Pero luego tenemos aquí la zona vecina con el parietal. El parietal ya estamos pisando en otra zona, la zona del lóbulo parietal. La zona vecina al frontal, también llamada la zona del esquema corporal, el homúnculo. Acá hay un pequeño hombre. Nuestra imagen corporal está aquí, en esta zona, alrededor de esta gran cisura central, ¿no? Aquí está nuestro cuerpo, como una especie de mapa en el cerebro. Y que va a ser el parietal, básicamente va a procesar la información sensorial. Por lo tanto, aquí está la sensación, la percepción en particular, se procesa en el lóbulo parietal. El área psicosensitiva, porque proviene a todo nuestro cuerpo. Esa es la función fundamental del parietal. Y también, evidentemente, al procesar la percepción del color y del calor y la temperatura. O sea, toda nuestra piel, las sensaciones van al parietal y se procesan acá, y tenemos sensación de frío o calor, por ejemplo, pero también de dolor, entre otras. Debajo del parietal, en la parte inferior, más hacia atrás, el occipital, es el mundo visual. Todo lo que es el mundo visual, pero es el mundo visual humano que es en 4D, o sea, están todas las dimensiones y combinadas. Eso es lo que nos aventaja de las otras especies. No veremos a larga distancia con precisión, pero sí podemos procesar diferente información y lo hacemos en más de 3 dimensiones. Largo, ancho, profundidad, etcétera, y en multimedia, o sea, en full color. Eso es lo que nos permite el lóbulo occipital. Por lo tanto, si no vemos 3 dimensiones, es porque hay una lesión aquí, en el lóbulo occipital. Hay zonas intermedias como el tellerine, que conectan el parietal, que ve la sensibilidad, movimiento ocular, por ejemplo, ¿no? La visión, zonas del lóbulo occipital, con el movimiento o la comprensión del lenguaje escrito, ¿no? Lo vamos a tener aquí una zona intermedia entre los 3 lóbulos, parietal, occipital y temporal, la zona de tellerine, que nos va a permitir la comprensión y la escritura, ¿no? Pero principalmente la comprensión del lenguaje escrito, cuando leemos, por ejemplo, el tellerine, zona intermedia. Y la zona que está en verde, el temporal, aquí está la corteza, ¿no?, cerebral auditiva, de todo de color verde, la parte más externa. La parte más externa está también aquí vinculado al lenguaje, a la comprensión del lenguaje, el vernique, ¿no? Toda esta zona procesa sonidos, lenguaje, ruidos, música, más en el derecho. En el izquierdo, por ejemplo, también la lectura musical, para los que aprenden a leer música, pero también la lectura, ¿no?, en las personas que no son musicales. Entonces, la forma, color y movimiento y las imágenes en el lóbulo occipital y el temporal, funciones auditivas, pero también las motivaciones básicas y las funciones de la memoria a largo plazo. Por ejemplo, la memoria de palabras, la semántica, está aquí, la memoria de largo plazo, a largo plazo en el temporal. Y como el temporal se conecta rápidamente con el sistema límbico, porque debajo del temporal estaría rodeándolo gran parte de las zonas del sistema límbico, sobre todo el hipocampo. Eso permite, ¿no?, que haya una vinculación con las motivaciones básicas vinculadas también a las zonas del sistema límbico, pero el temporal es independiente. Procesa información, aunque puede vincularse después con otra zona, el lóbulo temporal. Aquí está el homúnculo que les decía, el corte que se hace acá abajo en plomo, se corta acá, justo en esta vista, al centro
siguiendo un poco la cisura central, el corte revelaría las zonas, ¿no?, del homúnculo de Penfield, donde estaría todo nuestro mapa del corporal, tanto en el nivel sensorial, más vinculado, ¿verdad?, a las zonas parietales, y también las zonas motoras, más vinculadas al lóbulo frontal. Y aquí se coordina entonces todo lo que es nuestro mapa corporal. Tenemos una imagen de nuestro cuerpo. Así entonces, si me rasco el hombro derecho, es porque tengo este homúnculo y lo hago sin verme automáticamente, o puedo verlo si es que es una aplicación especial, trato de ubicarla con el espejo y lo logro, porque tengo esta capacidad en el homúnculo. El cerebelo, que a veces se le olvida en la parte inferior detrás, el cerebelo está muy vinculado con el movimiento, la coordinación del movimiento en particular, incluso el aprendizaje de las secuencias del movimiento. Entonces, el cerebelo, importantísimo para el ser humano, que tenemos la marcha, ¿no?, que es algo eminentemente humano, pocos primates lo pueden hacer, ¿no? Nosotros lo hacemos completamente. Entonces, la marcha es por nuestro cerebelo, que se conecta con zonas parietales. Internamente hay un sistema de redes que conecta el hemisferio con el cerebelo para este tipo de coordinación. Y a través del parietal también conexiones con las sensaciones de equilibrio que vienen del oído interno. El oído interno, sensación de movimiento, equilibrio, con el parietal y el cerebelo tenemos movimientos voluntarios, no como pararnos en una sola pierna. Por ejemplo, los niños pequeñitos tienen alguna dificultad para esto, pero ya en el desarrollo humano vemos que hay un control finalmente de este movimiento. Y nos permite finalmente la marcha poder, por ejemplo, evitar obstáculos, ¿no?, guardando el equilibrio, ¿no?, y movimientos uniformes y coordinados. Una lesión que nos lleve que desorganiza, por una lesión en las piernas, por ejemplo, que desorganiza el procesamiento previo, lleva a que la persona tiene que iniciar un proceso de rehabilitación para reaprender el movimiento. Y ahí entra a tallar nuestro cerebelo, vinculado, insisto, al parietal. Entonces, el daño cerebeloso puede llevarnos a perder movimientos o a tenerlos descoordinados, y eso se llama dismetría, ¿no? Cuando también estamos mucho tiempo, meses, ¿no?, o largas semanas echados, como sucede a algunas personas que tienen alguna enfermedad, puede haber también algo de esto. El tronco encefálico, en la parte inferior al cerebro, vamos a ver ahora el tronco encefálico, debajo de los hemisferios, pero como que lo sostiene debajo. Y al frente del cerebelo está el tronco encefálico. Es importante porque también forma parte, evidentemente, del sistema nervioso central. Y hay una zona clave, sobre todo al medio, en el puente, en el bulbo raquídeo y el puente. Aquí si se hace un corte ya anatómicamente al interior de esta zona del tronco encefálico, vamos a ver axones muy gruesos y que tienen que ver con el sistema reticular. El sistema reticular activador ascendente, el famoso SARA, ¿no?, es el que va a llevar en sus vías, por lo tanto, que van hacia el cerebro, activa el cerebro, nos pone más en atención y en concentración, nos despierta en las noches. El SARA nos mantiene muy despiertos cuando no queremos dormir. Entonces, el SARA, pero el cansancio puede hacer que se active el sistema nervioso reticular descendente y nos llevaría al sueño. Entonces, estos trabajan en coordinación todo el tiempo, porque cuando quiero concentrarme,
el SARA aumenta su actividad y cambia el tono o actividad cerebral para la lectura, por ejemplo, o para escuchar mi clase. Y cuando inhibo, sí, dígame. El sistema reticular activador ascendente, cuando se lesiona, no vas a poder despertar, pues. Cuando se lesiona la zona reticular, el SARA no funciona y la persona queda en coma. Si una persona se lesiona el SARA, que está aquí en el tronco encefálico, va a quedar en coma. Si se recupera, el SARA comienza a funcionar. Entonces, si hay coma, solamente va a tener sistema reticular descendente. Estamos, y incluso podría también desactivarse por la lesión el descendente, cosa que ya sería algo muy delicado en la persona. Entonces, si se lesiona el SARA, entro en coma, ¿no? Que puede ser un coma total cuando ya los dos se pierden, el SARA y también el descendente. Por eso está en la lectura. ¿Estamos de acuerdo, joven? ¿Se entiende o no? Alumno, ¿me respondes, por favor? Ya. Ahí, cuidado entonces, el SARA es activador ascendente, activa, pero claro, su pérdida va a generar coma, ¿no? A la persona, por ejemplo, incluso se le tiene que entubar, se le pone un tubo para que respire, Dios mío, o para que degluta, porque se ha lesionado el tronco cerebral. Entonces, tenemos el sistema nervioso periférico, ya lo hemos dicho, alrededor del central. El periférico tiene dos ramas. Nos interesa el sistema nervioso periférico en su rama autónoma, donde vamos a tener el sistema, ¿verdad? El sistema simpático y parasimpático. El sistema nervioso periférico en sus ramas autónomas puede ser simpático o parasimpático, rama simpática o parasimpática. El simpático generalmente activa o excita, su función es excitatoria, y el parasimpático es lo contrario, inhibe lo que hace el simpático en realidad. Entonces, trabajan en equipo, por lo que es muy difícil decir a veces cuál es el que predomina. Y hay que primeramente señalar la actividad, entonces. El sistema nervioso periférico. Tenemos también el somático junto con el autónomo. El periférico entonces está conformado por el sistema nervioso autónomo y somático. El autónomo, su nombre lo dice, trabaja casi solo, no necesita inervarlo desde la central. En cambio, el sistema periférico somático sí es muy voluntario y solo se activa con una señal, generalmente una señal que no es refleja, sino que viene del cerebro. El sistema nervioso somático, ¿no? Lo vamos a ver principalmente en los nervios que van a ser cervicales, dorsales, lumbares, sacros o coxígeos, ¿no? Y aquí van a formar las llamadas colas de caballo, la parte inferior, ¿no? Y alrededor de la médula espinal tenemos el sistema nervioso somático. Inerva, por ejemplo, brazos, hombros, de manera voluntaria, movimientos voluntarios. Tenemos los nervios espinales, ¿verdad? Ahora, los nervios espinales tienen acá un círculo porque se conectan con la médula y tienen una especie de circularidad donde se da tanto la parte, ¿no?, de la inervación que viene del centro a través de neuronas motoras, pero se activa esto a través de una inervación sensorial.
y en el estímulo por el sensorial en azul se procesa y se activa. Por ejemplo, un reflejo, ¿no? Se activa la parte motora. Cuando me hinco, me quemo la mano, ocurre esto justamente, de manera refleja. Tiene que darse de manera pronta para evitar lesiones, ¿no? Por eso que es, ¿no?, lo más reflejo que tenemos dentro de la parte somática del sistema nervioso central, ¿no? Aquí, por ejemplo, ponen sistema nervioso central, acá hay que corregir el sistema nervioso periférico, ¿no? En su parte somática tenemos el reflejo. Aquí también tenemos entonces los nervios craneales y van a inervar todo esto. Vamos ahora a lo que nos interesa, el sistema nervioso autónomo. Esto viene mucho en el examen. El simpático activa y el parasimpático inhibe. Pero se habla así porque inhibe más el latido cardíaco, que es lo más evidente que tenemos cuando hay una emoción. Cuando me emociono o me entro en cólera, soy full latido cardíaco y se me dilata. Profesor, ¿sí? ¿inhibe se refiere a reducir? Sí, a apagar, reducir. Muy bien. Ya, profesor, gracias. El simpático más bien activa, excitatorio. El simpático. Un ejemplo, cuando ella viene al salón, ¿cómo se pone él? Se dilata su pupila porque la vio a ella, su corazón se le quiere salir por el pecho porque la vio a ella, se emocionó, ahí hubo una excitabilidad del sistema nervioso autónomo. Cuando ella se va, ella no lo ve, o ella no lo ve a él, el simpático, porque ella se va, ella se ruborizó, también latió el corazón, suspira cuando, claro, el simpático se va del salón. ¿Quién inhibe ese corazón? El parasimpático. Ella dice, ya se fue. Y su retina también ya no está tan grande. Se inhibió a través del parasimpático. El parasimpático, ¿a quién para? ¿A quién lo detiene? Al simpático. Si la veo a ella, se me dilata la pupila y incrementa mis latidos cardíacos. ¿Quién para eso? El parasimpático. Entonces, pero no siempre es así. En los pulmones y principalmente en el sistema digestivo, ojo, en el sistema digestivo es lo contrario. Ahí está la excepción, mucho cuidado. Más bien ahora el simpático, y esto es lo que puede llevar a confusión, cuidado, el simpático más bien es el que va a llevar a inhibe la actividad de los intestinos, inhibe la vesícula biliar, inhibe la actividad del estómago. El sistema digestivo se inhibe por el simpático y más bien se activa por el parasimpático. Cuando hay algo rico que vemos y que estamos comenzando a comer, se activa por el parasimpático el estómago, los intestinos, movimiento peristálgico y también zonas de nuestro sistema digestivo como en el hígado, ¿no? Entonces, ojo ahí, esto es importantísimo poderlo estudiar para el examen. Y luego tenemos el sistema límbico. El sistema límbico es una zona muy importante, está la zona central inferior sobre el tronco encefálico y debajo del cuerpo calloso que está aquí en naranja. Debajo entonces de los hemisferios tenemos una zona que está en verde, ¿no? Que ya comienza esto acá sería esto que está en verde sería el hipocampo, pero como está cortado por el centro, no se puede ver con precisión. Bueno, entonces, al ser cortado por el centro, podemos ver que la parte inferior central está conformada por el sistema límbico, no todos hemisferios, como pueden ver. Debajo del cuerpo calloso comienza el sistema límbico y termina sobre el tronco encefálico. Ahí hay estructuras como el tálamo y el amígdala. El tálamo está exactamente en el sistema límbico ya, pero sería la prolongación, pero ya el sistema límbico del tronco encefálico, y son dos pequeñas papitas redonditas que son encargadas de procesar la función contralateral.
Todas las sensaciones pasan por el tálamo y aquí es donde van a ir a una zona determinada, o a la parte derecha, o sea, al hemisferio derecho, o al hemisferio izquierdo, a excepción del olfato, que no va a pasar por el tálamo. El tálamo es el olfato es muy primitivo en el ser humano. Entonces, tenemos que el tálamo, ¿no?, lleva la información a las zonas determinadas de los hemisferios en su función contralateral. ¿Se imaginan una lesión acá? Hay un descontrol completo, porque no se puede, si hay una lesión acá, no se produce la función contralateral, el lado contrario, acuérdense. Pero también tenemos la amígdala. La amígdala, esta es la zona neurológica responsable de la memoria emocional. Todas nuestras actividades que nos emocionan se almacenan aquí, en la amígdala, y la vamos a recordar cuando se presenta una actividad parecida. Entonces, junto con el tálamo y la amígdala, esto que está aquí en violeta o azul, como que gira aquí, es el hipocampo, que acá está en azul, en la parte de aquí de los hemisferios, aquí en azul, hipocampo. El hipocampo es importantísimo para la memoria a corto plazo, a largo plazo y espacial. Teóricamente aquí se mantiene la información antes que pase a la corteza, ¿no?, cada vez que aprendemos algo. Entonces es muy importante el hipocampo, que rodea por la parte externa al lóbulo, ¿no?, externa al sistema límbico, pero debajo del lóbulo temporal, rodea al lóbulo temporal por la parte inferior a este, el hipocampo, memoria a largo plazo y a corto plazo. Amígdala, ya hemos dicho, la memoria emocional. El hipotálamo, que es pequeñito, forma parte también del sistema límbico muy importante, que se encarga de la homeostasis, que es el equilibrio biológico de todo nuestro cuerpo. Cada vez que perdemos agua, perdemos calorías, tenemos sed o hambre, y eso lo procesa el hipotálamo, que recibe la información vía sanguínea de todo el cuerpo. Cuando falta y tenemos que hidratarnos, nos falta líquido, todo el cuerpo manda señales a través de la sangre, a través de hormonas o de sustancias parecidas, que es captado por el hipotálamo y le dice al cerebro: tengo sed. Sin el hipotálamo no podríamos coordinar esa homeostasis. Y también las motivaciones básicas, como por ejemplo el sueño, ¿no?, y algunas respuestas o actividades vinculadas a la sexualidad humana, en el hipotálamo. Tenemos entonces esas estructuras. El sistema nervioso se conecta atravesando, acá hay núcleos en el cuerpo calloso que van a atravesar y van a llevar la información hasta los hemisferios. Y luego tenemos la plasticidad cerebral, que se basa en que el cerebro humano puede cambiar, se modifican sus conexiones, si bien no pueden crecer nuevas neuronas, se moviliza, se reformula las conexiones constantemente, de acuerdo a los nuevos aprendizajes, y eso se llama plasticidad cerebral, y se encuentra que eso ocurre toda la vida. Ahora, depende, hay zonas del cerebro, el sistema nervioso, que son muy fáciles de que haya plasticidad, pero hay otras zonas que no mucho. Entonces, si se lesiona una parte que no es muy plástica cerebralmente, los daños van a ser mucho más severos que cuando se hace la lesión en una zona menos plástica, ¿no? Entonces, se reformulan las conexiones, por ejemplo, las dendritas, y ustedes saben muy bien que las glías o las neuroglías acompañan a toda neurona y le dan servicio de mantenimiento completo. Le hacen un camino para que se reformule, le hacen otro puente, ayudan a otra conexión entre dendritas. El sistema, las glías son fundamentales para la plasticidad cerebral, ¿no? Cada vez que tú aprendes algo, hay una reorganización en tu corteza, ¿no?, que implica plasticidad cerebral. En el centro si aprendes algo se reformula. Vamos a ver un ejercicio al menos. El curar es el extracto de una enredadera muy utilizado por los indios sudamericanos para matar animales y en algunas ocasiones hasta personas enemigas. Se sabe que bloquea determinados neurotransmisores en el sistema nervioso, provocando parálisis, impidiendo la respiración y ocasionando la muerte de la víctima. Podemos inferir que su acción inicia a nivel, podemos inferir que su acción inicia a nivel
y nos dicen que bloquea determinados neurotransmisores. Si el curare bloquea en los neurotransmisores, podemos decir que, ¿cuál es la clave? ¿Sí? Su acción se Sináptico. inicia a nivel sináptico porque detiene o bloquea un neurotransmisor. Por lo tanto, es sináptico. El que lo hace de manera apresurada, como le inicia, podría marcar muscular, pero no es así, o sanguíneo. En realidad dice, muy bien, bloquea neurotransmisores, por lo tanto, su acción inicial comienza a nivel sináptico. Efectivamente, la clave es la D. Y vamos a ver, ya se nos fue el tiempo, jóvenes, no podríamos hacer la 2 y la 3, que hubiera sido mi intención, pero hemos revisado toda la parte. Tengo todavía medio minuto hasta que nos llamen. ¿Alguna pregunta rápida, por favor? ¿Aló? ¿Alguna pregunta que nos quieran ustedes mencionar? Les tengo que pasar la clave. Sí. O sea, cuando tú aprendes algo, por ejemplo, nuevas palabras, se te hace un escáner y en tu temporal se reorganiza las ramitas de tu temporal de dendritas y neuronas, hacen una red que se amplía. Si es que el concepto que has aprendido se relaciona a otras palabras que ya conoces, se hace más grande, más tupido. Pero si aprendes algo muy diferente a las palabras que tienes, incluso va a eliminarse unas ramitas por allí para hacer crecer otras. Aprendes una palabra nueva. Entonces también eso se logra por la glía. Sin glías no hay plasticidad cerebral, porque las que reformulan las conexiones son en gran parte las glías. Tienen que volver a crear entorchamientos de la dendrita para que se dé la señal, hacerle el puente, el caminito para que se dé la sinapsis nueva. Eso lo logramos gracias a las neuroglías, que son fundamentales. No son neuronas, pero acompañan a estas en el funcionamiento. No sé si se entiende, joven. Y la plasticidad es el fundamento de lo que hoy día se llama el neuroaprendizaje y sirve mucho para la rehabilitación de los pacientes también. Jóvenes, muchas gracias. Espero que haya sido una clase interesante y nos vemos la siguiente clase porque ya cumplimos nuestro tiempo. Nos vemos. Muchas gracias. Felicidades. A ustedes muchas gracias.